igual que con el periodo vacacional. Esperemos que dice Consejo Universitario. No lo rumores. Si Consejo Universitario dice no hay clase, bueno, no. Si no dice nada, que muchos quieren hacer puentes, tenemos que hacer, no podemos perder tiempo. Sí. Eso sí voy a gastar. Porción, no se nos olvide. Ya que se pasó la diapositiva sola, sí. Aquí quitamos el septum nasal y vemos los cornetes o conchas nasales. Cornete nasal dorsal, ventral y el etmoidal. ¿Qué son los cornetes? Son láminas óseas, ¿okay? Enrolladas, por eso lo dicen hemorraginadas, enrolladas, son láminas óseas enrolladas y están cubiertas por una mucosa. Las que están en la parte posterior, que es lo que llaman pituitaria, la mucosa amarilla es la que tiene los receptores para el sentido del olfato. ¿Okay? Hay producción de moco, que es un medio de defensa, de protección, de atrapar bacterias. También eso sirve para calentar el aire que vamos a inspirar. Evitar que entren polvos a los pulmones, con el moco, y que no entre el aire frío hacia los pulmones. Los pliegues nasales, ¿okay? Un pliegue recto del cornete dorsal y el pliegue alar del cornete ventral. Los espacios. Los meatos son los espacios que hay entre los cornetes. Eso lo vieron ustedes en anatomía 1. Sí. ¿Cuántos meatos hay? ¿Cuál? Estos meatos, en el caso del equino, son amplios, permiten el paso de una zona anatomástica. Mientras que en el caso del perro, estos cornetes son muy desarrollados y los meatos son entonces muy pequeños, casi inexistentes. Un perro no lo podemos sondear con la nariz. Un caballo sí. ¿Okay? ¿Por qué los cornetes son más desarrollados? Supongo que eso tiene que ver con el sentido del olfato que tienen. Fíjense, los cornetes, hasta difícil es diferenciarlos, están muy desarrollados. Pasamos a la faringe. Nasofaringe. ¿Qué es la faringe? No confundir con la laringe. Faringe. Era lo que se escuchaba el digestivo con respiratorio, bronquía, algo así. ¿Cómo? Era respiratorio con digestivo, ¿no? Algo así. Común a las vías digestivas y a las vías aéreas. Cuando hablo de vías digestivas, ¿a qué me refiero? A la boca y al esófago. Y cuando hablo de vías respiratorias, ¿a qué me refiero? Cavidad nasal, nariz. ¿Ok? Entonces, vías digestivas y vías respiratorias. ¿Qué abertura tiene la faringe? No son aberturas, son espacios. ¿Cuál? Abertura, no espacio, abertura. Las trompas de eustaquio se comunican con el oído
comunicarse con la cavidad nasal. Otra abertura esofágica, la abertura para la cavidad laríngea, y con la cavidad oral, con el límite istmo de las fauces. Y el istmo de la fauce es un espacio que es el límite entre cavidad oral y cavidad oral y faringe, orofaringe específicamente. Esa hay una diapositiva que yo no vi. ¿Será que la tengo en digestivo? A ver, prende un momentico aquí la luz. Que lo voy a explicar aquí, en digestivo no se lo voy a explicar. Porque es un pasaje. Que su parte anterior está dividida por el paladar blando. Y aquí tenemos el paladar duro. ¿Quién está arriba del paladar duro? Cavidad nasal. Y debajo, cavidad oral. Entonces, hacia atrás, ¿con quién comunica? Esófago y laringe. ¿Okay? Laringe con su cartílago, después que está la tráquea. Y a los lados, arriba, la comunicación o la abertura de las trompas deutálicas, que comunica con el oído. Esta porción sobre el paladar blando la llamamos nasofaringe. Y debajo del paladar blando, orofaringe. Detrás del paladar blando coexisten las dos áreas. Algunos lo llaman laringofaringe, pero la parte donde coexisten las dos. En esta orofaringe, en las paredes laterales, vamos a conseguir las amígdalas, las tóxicas. ¿Ok? Entonces, el istmo de la fauce, ¿qué es? Eso lo veis ahorita. Pero es una abertura, es un espacio. Es un espacio que está delimitado por raíz de la lengua, que estaría aquí. Sí. El istmo de la fauce es este espacio. Arriba paladar blando, abajo raíz de la lengua y a los lados pliegues palatoblosos. Gracias. Voy a poner de... Pero no se me vayan a divagar y a decirme que voy a hacer un símil, ¿ok? No es que eso es la laringe, sino para que usemos la imaginación. Ok. Supongamos que viene un animal muy grande y nos tragó a todos. Estamos en la laringe, nosotros, en la faringe. ¿Ok? Y entonces la oficina es la cavidad oral, por ahí nos comió. Y arriba de la oficina es la cavidad nasal, ¿cierto? Estos pilares que vemos acá, ¿ven que hay unos pilares? Esos son los pliegues palatoblosos. Y yo estoy parada en el istmo de la fauce. Arriba que tengo, ese lo raso es paladar blando. Paladar duro para allá, el techo de la oficina. Aquí tengo paladar blando. Si yo camino aquí, ¿estoy dónde? En la orofaringe. Y arriba del paladar blando, que es este, está la nasofaringe. Estoy en la orofaringe. Aquí a los lados están las amígdalas, donde están las vitrinas. Y de aquí hacia atrás quitamos el cerebral. Pues existen las dos áreas. ¿Okay? Oral y nasal. Y aquí debajo del taller, en esta aquí, tenemos la laringe con su cartílago. Y arriba del techo, el esófago. ¿Okay? Eso más o menos es un espacio. Quiero indicarles cómo es un espacio, esa pared, que
Ay, yo se los advierto porque yo lo vi. Ya tenemos otra cosa. ¿Ok? ¿Qué aberturas tenemos aquí? La trompa de saco. Dorso lateral. Entonces, fíjense acá. Oana, comunicación con cavidad nasal, paladar blando, esta es la orofaringe y aquí tenemos nasofaringe. Fíjense en el equino. El equino, la abertura de esa trompa de eustaquio, ese conducto tiene una parte cartilaginosa que se extiende y forma, y vemos esta hendidura. Es muy visible en el caso del caballo esa abertura de la trompa de eustaquio. En el perro no. En el perro no lo vamos a ver de manera tan clara. Aquí tenemos la laringe, fíjate cómo ella mira hacia arriba, dorsocranialmente. ¿Por qué está oscura la oficina? ¿Qué le pasó? Ahora sí. Y aquí tenemos el esófago. Nasofaringe, orofaringe. Y aquí este cartílago, que sería ¿cuál? El epiglótico, actúa como una compuerta para cerrar la laringe en el momento de la deglución. Aquí está en posición de respiración. ¿Okay? Pasa el aire de cavidad nasal hacia la laringe y después de la tráquea. En el momento de deglutir, este cartílago epiglótico cierra la laringe. Intente, trague, y ver si en este momento puede respirar. ¿Verdad? No pueden respirar en el momento de tragar. Porque se cierra la epiglotis, cierra la laringe. A veces hay un error de que estos mositos allí se puede ir para la laringe. Fue lo único que me aprendí. Hay uno que vomita por la nariz. Que vomita por la nariz. Los que están muy borrachitos, que ya ni los reflejos los pueden aguantar, vomitan por la nariz. Bueno, continuemos, pueden apagar la luz. ¿Recuerdan que les dije en linfático que los nódulos linfáticos retrofaringeos laterales se ubicaban sobre las bolsas musculares? Y le dije, voy a ver las bolsas musculares. Las bolsas musculares solo existen en los equinos. ¿Okay? Y resulta que esas bolsas musculares son de ese conducto, de esa trompa de eustaquio, ese conducto auditivo, sufren una dilatación, que son estas, de una pared membranosa, mucosa, interior, que son unos espacios con aire que tienen una capacidad hasta de 300 ml. ¿Okay? Y son las bolsas musculares. Esto es un corte transversal de cabeza, y estos espacios que vemos aquí son las bolsas musculares. Aquí las vemos, esas bolsas musculares pueden infectarse, o sea, pueden provocar trastornos patológicos en un caballo. ¿Okay? Aquí está el tubo auditivo, se dilata, la pared membranosa y mucosa, y sería entonces las bolsas guturales. Es como una dilatación del tubo auditivo. Una dilatación del tubo auditivo.
material, silicón, un metacrilato, y luego se somete a corrosión. No, no es plastinación, es como los pulmones que vemos aquí, árboles bronquiales. ¿Ok? Estos. Ajá, eso también es un escarabajo de corrosión. ¿Ok? ¿Qué se hace? Se inyecta un material, que en este caso es silicón, puede ser un metacrilato. Creo que sí. Cuando se solidifica, se somete a corrosión, es decir, un ácido, una base, un cuerpo que se va a comer todo el material y lo va a quedar en ese material. ¿Ok? Este material que vemos aquí rosado está ocupando el lugar de las bolsas guturales. ¿Ok? Vemos aquí. Serían las bolsas guturales. Vamos con los cartílagos. ¿Cuáles son los cartílagos de la laringe? El cricoide es este que, vamos a verlo primero en el equipo, es este que es como un anillo, que es el más posterior, ¿cierto? Cricoide. El tiroide, que tiene dos láminas, es abierto dorsalmente, con un asta anterior y asta posterior. ¿Okay? El aritenoide, ¿okay? El aritenoide, que es el dorsal. El aritenoide, en este caso, presenta una apófisis corniculada, el equino. Y aquí sería el cartílago epiglótico. El cartílago epiglótico tiene una apófisis cuneiforme. Ahora, algunos dicen cartílago corniculado y cartílago cuneiforme. Pero vamos a hablar de 4 cartílagos. ¿Okay? Epiglótico, aritenoide, tiroides y cricoides. Y del corniculado y del cuneiforme vamos a hablar de apófisis. En el caso del equino, la apófisis cuneiforme está unida al cartílago epiglótico y el corniculado al aritenoide. En el equino, las dos apófisis, corniculado y cuneiforme, pertenecen al aritenoide. ¿Okay? En el canino. Eso es todo lo que le voy a preguntar. 4 cartílagos: epiglótico, aritenoide, tiroides y cricoide. En el caso del equino, la apófisis cuneiforme pertenece al cartílago epiglótico y la apófisis corniculada al aritenoide. En el perro, las dos apófisis, cuneiforme y corniculada, pertenecen al aritenoide. También quiero, antes de que veamos cerdo, vemos que este cartílago tiroide, tiene sus dos láminas, tiene unas astas o apófisis anteriores o craneales y caudales. Esto se lo recuerda en el gobierno, porque él describe cartílago con cartílago. Estas apófisis, ¿ok? O asta craneal, ¿para qué sirve? No. ¿Dónde se une? ¿Dónde se articula? La laringe tiene membranas, articulaciones, articulación y hioidea, que la mantiene hacia adelante, ¿verdad? Se articula con el hioide. ¿Ok? No perdamos eso de vista, que más adelante les voy a hablar de eso. Cuerno anterior, que articula con el hioide, aritenoide, todo esto es el cricoide, epiglótico. Y este es en canino. ¿Okay? Aquí está el hioide, vemos la articulación, que les nombré tiroidea, cartílago cricoide. Hacia atrás esa laringe continúa con la tráquea. Tenemos membranas ventrales, cricotraqueal, cricotiroidea, ¿okay? Entre tráquea y cricoide, entre cricoide y tiroide, membrana. Vemos acá cricotraqueal, cricotiroidea y membrana tiroidea. ¿Okay? Vamos a hablar de músculos, músculos extrínsecos y músculos
tiroideo, del cartílago tiroide alioide, el guío epiglótico, que se lo vemos bien en una pieza, ¿ok? De la epiglotis alioide, y el esternotiroideo. Del esternotiroideo, la rama tiroidea, que recuerden que tiene una lámina alioide, una rama alioide y otro al cartílago tiroide. Sí. ¿Cómo? El bacilloide, al bacilloide, a la porción, al base del ioide. ¿Ok? Ustedes lo puso porque tienen anatomía. Tenemos dos cricoaritenoideos, cricoaritenoideo dorsal, cricoaritenoideo lateral. Este cricoaritenoideo lateral tenemos que, fíjense, aquí se abre una ventana, ¿no? Al cartílago tiroide. Tenemos otro músculo, este que está acá, que es el cricotiroideo. Cricotiroideo, los dos cricoaritenoideos, y no se enrede porque el nombre del músculo le dice de dónde a dónde va. No se lo estudian de memoria. Estudienselo por ubicación, porque por memoria nunca se lo van a aprender. Por ubicación. Si decimos cricotiroideo, aritenoideo transverso sobre atravesando los dos aritenoides. Tenemos unos músculos vocal y ventricular, el anterior, y vocal, y en el medio está el sáculo laríngeo. El sáculo laríngeo, que es una bolsa, un saco a los lados de la laringe, entre los dos músculos ventricular y vocal. Si ustedes se ponen a buscar y estudiar y ver, ese músculo lo van a llamar tiroaritenoideo, con una rama vocal, ventricular y vocal. Ventricular el de delante. ¿Okay? Porque va desde tiroides hasta el aritenoide. Tiroaritenoideo, con dos ramas, vocal y ventricular. Vemos, esta es la laringe del canino, una vista dorsal, y aquí podemos ver el aritenoideo transverso. Este que está aquí es el cricoaritenoideo dorsal. Dorsal, estamos en una vista dorsal, estamos viendo desde arriba. Y este es el aritenoideo transverso. Ahora tenemos una vista lateral, cricotiroideo, cricotiroideo, cricoaritenoideo dorsal. Aquí tenemos aritenoideo transverso. Ahora, si quitamos esta lámina del tiroides, vamos a un plano más profundo, ¿ok? Entonces, vamos a conseguir el ventricular, vocal, y aquí está el sáculo laríngeo. Este es el cricoaritenoideo lateral. Esto seguimos en canino. Ahora, en el canino, ya va, un momentito, yo como que me equivoqué aquí. Esto es en equino, esto es en equino. Todo eso. No, hasta ahorita lo mismo. Son intrínsecos todos. Cricoaritenoideo dorsal, aritenoideo transverso, cricotiroideo, ¿okay? Quitamos el cartílago tiroide y vemos el vocal aquí, ventricular, y en ello, en medio, el sáculo laríngeo. En el Getty van a ver cómo estas dos ramas la llaman tiroaritenoide, porque van desde el piso del cartílago tiroide hacia el aritenoide. Pero en el caso del canino, ¿okay? Fíjense acá, levantamos el cartílago tiroide, aquí también se cortó, y vemos un ventricular. Aquí tenemos el vocal, pero hay otro músculo que aquí está cortado, que lo llamamos tiroaritenoideo.
¿Ves? Fíjense aquí, tiro aritenoideo. Este es el vocal y este es el ventricular. O sea que en el perro podemos decir, así como en el caballo, el vocal y el ventricular lo llaman tiro aritenoideo. En el perro podemos decir que el vocal, ventricular y un tiro aritenoideo. Este es el tiro aritenoideo. ¿Ves? Vocal y ventricular. Aquí se cortó el tiro aritenoideo y tenemos el ventricular y el vocal. Vamos con la cavidad laríngea. Cavidad laríngea. A veces le pregunto eso en el examen y no me lo conté. Le digo, describe la cavidad laríngea y no me la conté. Hay una laringe que podemos señalar un músculo identificar. ¿Ok? O algún espacio dentro de la cavidad laríngea. La cavidad laríngea decimos que tiene tres partes. La entrada, el vestíbulo y compartimiento posterior. ¿Ves? La entrada, vestíbulo y compartimiento posterior. La entrada bastante limitada. ¿Ok? En la parte ventral, el cartílago epiglótico. Vamos a ver acá. Donde teníamos. Esta sería la entrada. Este sería el cartílago epiglótico. Arriba, el cartílago aritenoide. Y lateralmente, estos pliegues que son pliegues ariteno-epiglóticos. ¿Cuál es el aritenoide epiglótico? No se preocupen con los términos largos y raros, porque a mí estos términos creo que nos están dando la explicación y la ubicación. Si yo digo pliegue ariteno-epiglótico del cartílago tiroide, aritenoide. Entonces, esa sería la entrada, el límite de la entrada. Les decía que en la entrada ella mira hacia arriba y hacia adelante. ¿Okay? Entonces, craneal. Entonces, en el piso tenemos el cartílago epiglótico, arriba, dorsal, que es el aritenoide, y lateral, el pliegue ariteno-epiglótico. Esa es la entrada. Ahora, el vestíbulo, aquí está. ¿Okay? Epiglótico, aritenoide, pliegue ariteno-epiglótico. Ahora, si nosotros seguimos caminando dentro de esa laringe, vamos a conseguir dos pliegues, pliegue ventricular y pliegue vocal, que está atrás. Esos pliegues corresponden a donde están los músculos. Músculo vocal y ventricular. El espacio que queda lo que llamamos las rimas. La rima oris es la rima del espacio entre los labios. Cuando hablamos de rima ventricular, es el espacio entre los dos pliegues ventriculares. Entonces, entramos, vamos al vestíbulo. Tenemos primero pliegues vocales. ¿Okay? Y después está el pliegue ventricular. Pero entre esos dos pliegues hay unos espacios, ¿okay? Unos espacios laterales que nos conducen hacia los sáculos laringeos. Nos conducen hacia los sáculos laringeos. A veces tenemos una depresión, puede haber una depresión media, no en todos los casos se ve, por eso podemos tenerlo a los lados. Luego tenemos el pliegue vocal, que es el más estrecho, y luego de ese pliegue vocal pasamos al compartimiento posterior. Ese compartimiento posterior después se va a comunicar con quién. ¿Con quién va hacia atrás? Tráquea. La tráquea. Entonces esa laringe, ¿con quién se comunica? Cranealmente con la faringe, caudalmente con la tráquea. Tiene tres espacios que podemos hablar. La entrada, el vestíbulo y el compartimiento posterior. ¿Okay? La entrada, todo esto el vestíbulo, pliegue ventricular, pliegue vocal, aquí está el sáculo laringio y esto, ¿okay? Compartimiento posterior.
Aquí lo vemos, esto es este dibujo está en el poli y vemos un corte transversal de la laringe donde podemos ver, aquí sería el músculo cricoaritenoideo dorsal, aritenoideo transverso, son los aritenoides. ¿Okay? Aquí tendríamos el cricoaritenoideo lateral y estos dos que están aquí serían vocal y ventricular. ¿Okay? Vocal y ventricular. Y fíjense que el espacio que hay entre ellos es el que nos conduce hacia los sáculos laringeos. En caballos se presenta también un problema que lo llaman el caballo roncador. Y es que ese sáculo laringeo se prolacta en el sáculo laringeo y produce un sonido en el caballo. Eso lo llaman el caballo roncador. Eso tiene que estar también en los pilotos. Y eso es por causa del daño de un nervio, el nervio laríngeo recurrente. Vamos hacia la tráquea. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Ah? La tráquea entonces es un tubo elástico, membranoso y cartilaginoso. ¿Sí? Tiene cartílago. Desde la primera o segunda vértebra cervical, que es donde está finalizando la laringe, hasta donde se dividen los dos bronquios principales, que sería entre la quinta o sexta vértebra torácica. Tiene una porción cervical, la que hace su recorrido a lo largo del cuello. Luego entra el tórax, hablamos de una porción torácica y más corta, y que pasa por el intestino. ¿Okay? Posición medial, va por el plano medio. Menos cuando pasa por al lado del corazón, que lo desplaza hacia el lado derecho. 70-80 centímetros en el caso del espino, 50-60 anillos en las dos porciones. Esos anillos cartilaginosos son importantes porque ellos son los que van a permitir que esta entrada de aire que permanezca bien. No se cierra, se colapsa. ¿Se cierra qué pasa? Aquí tendríamos lo que sería el recorrido de esta tráquea cervical y la porción torácica. Ahora vamos a la cavidad torácica. ¿Cómo delimitamos esa cavidad torácica? Caudalmente el diafragma, aquí lo vemos, fíjense, la concavidad en la superficie abdominal, convexo en la superficie torácica. Caudalmente el diafragma. ¿Qué más? Dorsalmente las vértebras Torácica, y ventralmente el esternón. el esternón y lateral, Las costillas. la costilla. ¿Ok? Profesor, está difícil, oye. Bien difícil. Yo que usted la pusiera en el examen. Yo que usted la pusiera, pero está muy difícil, profe. Ahora, esa cavidad torácica tiene un tabique medio, que es que el mediastino, que separa las dos cavidades torácicas o emitoras. ¿Qué conseguimos en ese mediastino? Esófago. ¿Ah? El corazón. El corazón. ¿Ah? Aorta. Lóbulo de pulmones, no, del mediastino no. Pero no llega a la bifurcación de la tráquea. No. La bifurcación, la tráquea va por el mediastino, hasta que se divide. El timo de animales jóvenes. Los nódulos linfáticos mediastínicos. Ah, claro. También. Y entonces hacia los lados, ¿no? A los lados de ese mediastino tenemos este espacio donde se ubican los pulmones. Derecho, izquierdo. Mantiene
diafragma, un músculo muy importante de la respiración. A ver, ¿qué más con ese mediastino? Ahora, ese espacio va a estar cubierto de la pleura. La pleura está más adelante, pero vamos a ver una vez. ¿Qué es la pleura? ¿Viste cayó algo? Una cerosa. Sí. La presión, no, de un líquido que sirve para evitar la fricción de los pulmones con las paredes y lubricar. Entonces, la pleura es una membrana serosa, es importante que digan serosa. Peritoneal y pericardíaca, porque producen líquido. Entonces, esa pleura, que es la misma, según por donde vaya pasando, así la llamamos. La que va por las costillas, por las paredes, pleura costal. ¿Qué es parietal? La parietal es la de la pared. Vamos a empezar. ¿Cuál es la visceral? Es la que está cubriendo los pulmones. Y la parietal, que va en las paredes, ¿cuáles son las paredes? Costal, mediastínica y diafragmática hacia atrás. Mediastínica. Pericardíaca no. Mediastínica. El pericardio está dentro del mediastino. Entonces, la pleura parietal la dividimos en costal, diafragmática y mediastina. Y está la pleura visceral que cubre a los pulmones. ¿Sabe usted lo que son las líneas de reflexión pleural? Línea de reflexión pleural. Vamos a ver si se un minutito aquí. También hay unos repliegues de pleura que forman el ligamento pulmonar para fijarle el lóbulo cobra del pulmón. Hay repliegues para la vena cava, para envolver la vena cava. Son repliegues pleurales. Y las líneas de reflexión, vamos a suponer, vamos a ver un corte transversal, que este es el mediastino, ¿verdad? Y esta es la pared costal. Bueno, ustedes entienden, este es el mediastino. Estamos viendo un corte transversal. Aquí tenemos pleura, ¿cómo le llamamos? Mediastínica. Y esta pleura, Parietal. ¿parietal qué? Esta también es parietal. Costal. Pleura, toda esta es parietal, mediastínica y costal. Cuando esta pleura mediastínica se incurva para desplazarse luego ventralmente y continuarse con la pleura costal, esta es una línea de reflexión vertebral, porque están las vértebras. Cuando esta misma pleura se inclina ventralmente para continuarse como costal, tenemos una línea de reflexión. Si esta es vertebral, esta es la external. Y cuando esa pleura, que no me sale en ese dibujo, cuando esa pleura parietal, mediastínica, se dobla para continuarse como la diafragmática, tenemos la línea de reflexión diafragmática. Son las líneas donde cruza esa pleura parietal para continuarse con su misma. Son las líneas de reflexión. Diafragmática, external y vertebral. Yo creo que eso está más adelante, pero ya se lo digo. Cuando lo que aparece se lo doy rápido. Ajá. Aquí tenemos la tráquea con sus bronquios y está irrigado por quién? Por la arteria broncoesofágica, que es rama de la aorta torácica.
Vamos a ver los pulmones. Son dos, dijimos izquierdo y derecho. ¿Cuál pulmón será más grande? ¿Por qué el izquierdo? ¿El corazón? En el caso del equino, estos pulmones no están divididos por fisuras profundas en lóbulos. ¿Okay? Los lóbulos los demarcamos o los delimitamos es por la división de la arteria bronquial. Pero externamente no hay fisuras que lo demarquen. Y lo mismo pasa con el hígado. Los pulmones tienen una superficie parietal o costal, una superficie visceral o mediastínica, tiene su borde craneal, su borde ventral, su borde diafragmático. Aquí tenemos pulmón izquierdo, fíjense que esta es la escotadura cardíaca, es casi rectangular en el pulmón izquierdo, redondeada en el derecho. Ahora en la superficie medial vemos las impresiones, tenemos el surco esofágico, aórtico. Ahora venía otra vez con la culebra. No, pero ¿para qué quiero que lo vea? Bueno, pero la que sí, una escotadura, ¿verdad? Me impresiona una escotadura. ¿Qué es el otro? Sipi, sipi. Y la escotadura es una falla en el borde. Ahí vemos una falla en el borde ventral para formar la escotadura cardíaca. Y la impresión cardíaca es la huella que deja el corazón. Hay un área, déjame ver en esta. Ven esta zona blanca, ahí dice que área de adhesión. ¿Okay? Ahí hay un área de adhesión, aquí está en el otro pulmón, un área de adhesión por detrás del ilio. ¿Saben lo que es el ilio de un órgano? Ilio. Ilio con H. Es cosas básicas que tienen que saber. El ilio es por donde entran y salen estructuras aortas. Mira, se está volviendo para acá. Pavela. ¿Dónde está Javier? Nagini. Al fin. ¿Cómo que Nagini? Por aquí salen venas, entran arterias, entran los bronquios. Entonces ese sería el ilio. El ilio del riñón. Entra la arteria, sale la vena, sale... ¿de qué? El uréter. El uréter. Así. ¿Ah? El uréter sí, pero te entendí la oreja. Esa área de adhesión es porque en esa zona hay una falla de la pleura visceral. ¿Qué cosa? Esa área de adhesión es porque ahí hay una falla de la pleura visceral. Esa es una zona detrás del ilio que no tiene pleura. Miren, este sería pulmón que izquierdo, le dije cuadradita. Y este tenemos pulmón Derecho. más grande. En perro, estos lóbulos sí están divididos por fisuras profundas. ¿Okay? Fíjense acá. ¿Cómo? Sí. Sí, vamos a terminar con esto.
Yo creo que como somos pocos, de cuando termine con la diapositiva, podemos tomar un necesito y vemos ¿por qué no? No tiene causada. Un lóbulo caudal y un lóbulo craneal, pulmón izquierdo. Lóbulo caudal, lóbulo craneal. Y en el pulmón izquierdo, a ver, no, este es el izquierdo. Y estos de debajo son los derechos. En los derechos tenemos el lóbulo accesorio que está en la parte visceral. ¿Okay? Lóbulo craneal, lóbulo caudal, lóbulo accesorio y lóbulo medio. En el pulmón derecho 4 lóbulos. El caballo 2. Ahorita lo vamos a ver aquí. Miren, canino y equino. Pulmón izquierdo, pulmón derecho. En el equino, lóbulo craneal, lóbulo caudal, craneal o apical, caudal o diafragmático y lóbulo accesorio. Y en el pulmón izquierdo tenemos lóbulo craneal y lóbulo caudal. Ahora en el canino, en el pulmón derecho, lóbulo craneal, medio, caudal y accesorio. Y en el pulmón izquierdo, lóbulo craneal y lóbulo caudal. Igual que el craneal se puede llamar apical y el caudal diafragmático y el intermedio cardíaco. Ajá, eso iba. Aquí, ¿verdad? Porque el craneal se subdivide a su vez, pero sigue siendo el lóbulo craneal. El lóbulo craneal se subdivide en dos partes. Porque fíjense la distribución del bronquio. Los bronquios son los que nos dan la segmentación de los bronquios. Aquí tenemos un bronquio craneal y un bronquio caudal. Después que se divide el bronquio, digamos el bronquio secundario, pues tenemos el bronquio principal y luego tenemos el secundario. Luego el que craneal es el que se va a dividir, pero ya interno, dentro del mismo bronquio. Y la segmentación no la da es según la segmentación de la bronquia. Craneal y caudal. Pero no vaya a decir lóbulo craneal caudal o lóbulo caudal craneal. Sino, porque un caudal es lóbulo craneal. ¿Okay? Porque es un error anatómico decir lóbulo craneal caudal. Ahora, si me dice porción caudal del lóbulo craneal, porción craneal del lóbulo craneal, sí, miren cómo cambia todo. Claro. Y a veces antes de que me digan algo, por ahí, pongan atención. El calor, tiene otras materias. El lóbulo craneal dividido en dos, ¿ok? Y un lóbulo caudal. Eso aplica para el canino y el cerdo. En el caballo no se dividen, incluso externamente ni siquiera el lóbulo craneal y caudal lo distinguimos, lo dividimos. En el caballo 2, craneal, caudal. En todo tiene dos, el pulmón izquierdo, craneal y caudal. Pero en el caso del perro y del cerdo, el craneal se subdivide. Ahora, el pulmón derecho, es el que tiene más. Tenemos lóbulo craneal, medio, caudal y accesorio en el perro. En el cerdo, en el caballo, craneal, medio y caudal. ¿Ok? Aquí falta, accesorio. En el cerdo tiene los 4. Accesorio lo tienen todos.
sí está. El accesorio lo tienen todos. Se borró ahí en el área. O sea, fíjense que el perro y el cerdo tienen los mismos lóbulos. Y en el caballo falta el lóbulo intermedio en el pulmón derecho. Pulmón izquierdo, dos lóbulos, las tres especies. ¿Ves? Solo el perro y el cerdo, el craneal se utilizan. Y el pulmón izquierdo, 4 lóbulos, craneal, medio, caudal y accesorio. Menos en el caso del caballo, que no tiene el medio, sino craneal, caudal y accesorio. Fíjense, pulmón de canino, aquí se ve insuflado. Eso es una pieza que sí quisiera que se pudiera hacer, que es uno insuflado. ¿Okay? Se hace un lavado primero de la vía. Eso es cierto, no tiene que estar intacto, la pleura no se puede romper, tiene que estar intacto. Y se hace un lavado, se le coloca, en ese lavado se le puede colocar agua con sal, con formalina, algo, y luego se coloca el compresor. ¿Okay? Es un lavado con la vía contraria, hay que luego cubrirlo. Y por vía sanguínea también, se inyecta a través de arteria, de vasos y de regreso emocional. Sobre todo como se puede hacer con balones regulares. Y luego se conecta un compresor. Se conecta el compresor que de manera progresiva, poco a poco, va a ir y cada punto se revienta. Poco a poco, y a lo que ya esté todo inflado, se deja esa presión. En día y medio cuenta ya luz. Se le coloca un baño con formalina para cubrirlo. María Alejandra, ¿se llama Jenny? Esto es pleura. Aquí tenemos mediastino. Perdón, pleura no, mediastino. Y hay una porción de este mediastino en el equino que está fenestrado. Lo que es fenestrado porque tiene este orificio, ¿ok? Podemos conseguirlo. ¿Recuerdan el área de adhesión por detrás del líquido de los pulmones del caballo? Sí. ¿Okay? Tiene un área de adhesión donde hay una falla de la pleura. Y tenemos un mediastino fenestrado. Eso nos hace que problemas respiratorios en un pulmón sea más rápido que pase de un pulmón a otro en el caso del caballo. ¿Okay? Es un mediastino fenestrado y un área de adherencia en la superficie medial. Bueno, lo que es la pleura, el pliegue de la vena cava. Aquí tenemos el ligamento pulmonar, este que vemos acá, que son repliegues de la pleura. Y creo que terminamos. Ah, no. La cúpula pleural. La cúpula pleural, que es esta proyección de la cavidad torácica que pasa por delante de la primera costilla. Esta sería la cúpula pleural. Ah, no, si nos falta hacerlo. Ay, no. El morro del cerdo redondeado según el labio superior. ¿Okay? Los collares también redondos y rígidos, no se dilatan, aunque se cansan, aunque quieran conseguir más oxígeno, como cuando pasa en el caballo. Entre estas dos aberturas, entre los dos collares, vamos a conseguir ese hueso. El otro, o el hueso rostral o hueso nasal, entre los dos collares. Fíjense acá, el hueso nasal, cartílago parietal dorsal, ventral, hay cartílago accesorio. Mira, esta pieza estaba cuando yo estudiaba. Y en la invasión de rata del 2002, se estaba siempre aquí en Capacha. ¿Se la comió la rata? Qué bien. ¿Cómo?
Eso es lo que estoy diciendo. En el 2002 ustedes no habían nacido. No. Ay, Lili. Ahora estamos acostumbrados a la cocina, ¿verdad? Tiempo no. Soy técnica. Una semana, horas y media. Aquí entonces no había clase, no venía nadie. Yo venía una vez a la semana por allá a dar una vuelta. Y en esa oportunidad hubo una celebración. Hasta la cafetera se la comieron. Ay, Dios mío. Nasal, los rojos, Eso no sale. los cartílagos, parietal dorsal, parietal ventral, cartílago accesorio. Ajá, los cartílagos de la nariz. ¿Este sería cuál? Cricoide, epiglótico, como en el caso del que no tiene aquí ninguna de las apóstoles, como el caso del perro. Cartílago aritenoide y me detengo con el cartílago tiroides. No tiene las proyecciones, ¿verdad? No, no. No tiene, este me están desviando. Pongan atención. No tiene asta anterior o apófisis anterior ni posterior. ¿Y esa asta anterior para qué servía? Para articularse con el hioide, articulación tiroidea. Y esa articulación era la que mantenía la laringe fija, la parte anterior. Entonces, ¿qué pasa? En el cerdo la laringe se desplaza tan caudalmente como a nivel de la quinta vértebra cervical, a la mitad del cuello. Vemos acá. Fíjense, este es el tiroide, este es el cartílago tiroide. Aquí tenemos el músculo tiroideo, si quitamos el músculo, fíjense lo lejos que está el hioide del cartílago tiroide. Esa es una diferencia Importante. con las otras especies en el cerdo. Los pulmones, ya vimos cuáles eran los lóbulos, ¿verdad? Craneal caudal, en el pulmón izquierdo, y en el derecho, craneal medio caudal y accesorio. Pero los bronquios, en el caso del cerdo, es como el del bovino, que tiene un bronquio traqueal o apical, que no lo tiene el perro ni lo tiene el caballo. En el perro y el caballo, la tráquea termina dividiéndose en dos bronquios principales, izquierdo y derecho. Ya. En el cerdo, al igual que el bovino, antes de dividirse en los dos bronquios principales, emite un bronquio, lo llaman bronquio apical o bronquio traqueal, que va a ventilar, es decir, va a proveer aire exclusivamente al lóbulo craneal derecho. Solo. ¿Cómo se llama el bronquio anterior al principal? ¿Ah? ¿Cómo se llama el bronquio anterior al principal? Este que vemos aquí, traqueal o apical, porque ves, también lo llaman así porque va el lóbulo apical. Como en el caso del rumiante. Perro y caballo no lo tiene. Ok. Esto es una diferencia que podemos ver en estos árboles que vamos a ver hoy, pero puede ver que estos árboles bronquiales. Acá, y le pregunto, identifique este lóbulo y este que pertenece. Que no tiene bronquio apical o traqueal. En canino, si no tiene cerdo. Ok, fíjense aquí el bronquio traqueal para el lóbulo craneal derecho. Este es el lóbulo accesorio craneal izquierdo. Ok, ahora sí.